Estimados alumnos, tengan un cordial saludo de mi parte. En esta lección abordaremos los temas restantes en lo que respecta a scripting dentro de Godot, para que en la próxima lección podamos dar comienzo a un desarrollo práctico de videojuego. Comencemos. Varias acciones en Godot se desencadenan mediante llamadas o funciones virtuales, por lo que no es necesario escribir código que se ejecute todo el tiempo. Además, se puede hacer mucho con los animation players. Sin embargo, sigue siendo un caso muy común tener un proceso de script en cada fotograma. Hay dos tipos de procesamiento: procesamiento inactivo y procesamiento de la física. El procesamiento inactivo se activa automáticamente cuando se encuentra el método nodeProcess en un script. Puede ser apagado y volver a ser encendido con la función node.setProcess. Este método se llamará cada cuadro dibujado, por lo que depende completamente de los fotogramas por segundo, FPS, de la aplicación. En la imagen se muestra la función process, que como defecto aparece comentada al momento de crear una plantilla de script, ya que no suele utilizarse de manera tan reiterada. El parámetro delta describe el tiempo transcurrido en segundos desde la llamada anterior a process. La variable segundo se almacena como punto flotante. Este parámetro delta se puede usar para asegurarse de que las cosas siempre se están haciendo en un mismo instante de tiempo, independiente del hardware del juego que se está ejecutando. Por ejemplo, el movimiento a menudo se multiplica con el delta del tiempo para hacer que el movimiento sea constante e independiente de la velocidad de cuadros. Physics Processing es similar, pero debe usarse para todos los procesos que deben suceder antes de cada paso de física. Por ejemplo, para mover un personaje siempre se ejecuta antes de un paso de física y se llama a intervalos de tiempos fijos, 60 veces por segundo, por defecto. El valor puede ser cambiado en la configuración del proyecto. La función process, en cambio, no está sincronizada con la física. Su velocidad de cuadros no es constante y depende del hardware y la optimización del juego. Su ejecución se realiza después del paso de la física en juegos de un solo hilo. Ahora vamos a llevar a la práctica lo recién aprendido, pero primero que todo necesitamos crear un nuevo proyecto. En Project Path eligen la carpeta en la cual han estado trabajando durante todo este tiempo. En Project Name el proyecto se llamará Scripting 2. Create Folder, Create and Edit. Por el momento vamos a crear una escena con un solo nodo, label, y le enlazaremos un script. Label, create. Vamos a guardar la escena. Sí, así. Vamos a crear una carpeta. La llamaremos main. Save. Ahora vamos a enlazar el script. Attach script. Y en Path vamos a cambiar la dirección. Vamos a crear una nueva carpeta, scripts, y tendrá el mismo nombre, main. Save, create.
Vamos a definir una variable inicializada en 0. Antes de las funciones se definen las variables. Var accum 0. Vamos a activar la función process. Y adentro de esta vamos a digitar un código. A la variable accum vamos a sumar el valor actual más el delta. Ya que nos encontramos en un nodo de tipo etiqueta, podemos acceder de forma directa a las propiedades de este nodo. Una de las propiedades de la etiqueta es el texto. Entonces, yo puedo escribir text y estoy ingresando a esa propiedad. Text igual str. Vamos a ocupar esto para convertir el valor en un string. Accum. Ahora saldré del editor de código para dirigirme al plano 2D. Vamos a acomodar la etiqueta label para que se vea en una zona más central. Y antes de hacer correr el proyecto, tenemos que definir cuál es la escena principal. Así que me voy a Project Settings y en Run seleccionamos la escena principal. File, Synth Main, Open, Close. Vamos a hacer correr el proyecto y ver el resultado. Como podemos observar, la función process está ligado al factor tiempo. Delta equivale al tiempo transcurrido desde el último cuadro. De esta manera, podemos tener control dentro del juego, haciendo que predomine el factor tiempo y no los cuadros por segundo, que dependiendo del juego y del hardware, existirían diferencias muy significativas. Ahora hablaré sobre los grupos. Los nodos se pueden agregar a grupos, tantos como se desee por nodo. Esta es una característica sencilla, pero es bastante útil para organizar grandes escenas. La forma más utilizada de hacerlo es desde la interfaz del usuario, presionando el botón Groups, que se encuentra debajo del panel Nodo. Nos vamos aquí, Node, seleccionamos Groups, y aquí podemos agregar los grupos. Por ejemplo, enemies, add. Un ejemplo útil sería etiquetar escenas que son enemigas. De esta forma, si el jugador es descubierto infiltrándose en la base secreta, todos los enemigos pueden ser notificados por medio del sonido de una alarma, mediante el uso de SymTree-Call-Group. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico de script. Vamos a seguir trabajando con el script de antes. Vamos a comentar lo que ya no nos sirve. Pero antes de eso, vamos a crear un nuevo nodo, otra etiqueta, y tendrá de nombre encontrado. Voy a comentar lo que ya no vamos a utilizar. Vamos a crear una función que sería disparada al momento que el jugador ingresa a una zona enemiga. Func on
discover. Get tree punto call row. Y aquí se elige qué tipo de grupo es al que estamos apuntando. Vamos a utilizar enemies. Y luego aquí pide una función que sería llamada. Vamos a definir una que se llame descubierto. Aclarando de mejor manera esta línea de código, la función descubierto es llamada, pero es llamada a cada miembro del grupo enemies. Ahora voy a definir la función descubierto. Voy a definir una variable llamada texto. Te hemos encontrado. Y vamos a obtener el nodo que hemos creado llamado encontrado. Vamos a acceder a la propiedad text y ingresaremos la variable que creamos anteriormente. Voy a corregir el nombre de esta función. Voy a agregar un guión bajo. Ahora llamaré la función onDiscover en la función ready. Y voy a ir al plano 2D. La etiqueta encontrado la acomodaré en otra posición y le daré al botón play y vamos a ver qué sucede. Te hemos encontrado. Funcionaron los métodos definidos. Opcionalmente, es posible conseguir un listado completo de los nodos enemies llamando assumeTree.getNodes in group. Vamos a agregar dos nodos extras. Label, selecciono label y aquí buscamos sprite create. A este nodo label vamos a agregarlo al grupo enemies. Al sprite vamos a hacer lo mismo. Ahora me dirijo al editor de script. Vamos a comentar lo que ya no nos sirve. Ahora voy a definir una variable llamada enemies que contendrá a todos los nodos que pertenecen al grupo enemies. Esta variable tiene que ser definida dentro del ready, ya que los nodos que vamos a utilizar son nodos hijos, hermanos del nodo principal, y solo en el ready se cargan todos esos nodos. Var enemies get tree get nodes in group enemies. Aquí va el nombre del grupo. Y ahora voy a obtener el nodo llamado label
Voy a acceder a la propiedad text y vamos a convertir el valor enemies en string. Ahora me dirijo al plano 2D, selecciono la etiqueta label y le damos al botón play para ver qué sucede. Nos entrega la etiqueta label esta información. Podemos apreciar 3 resultados. Está referido a todos los nodos que pertenecen al grupo enemies: label, label y sprite. Encontrado no está considerado ya que no pertenece al grupo. Godot también tiene un sistema de notificaciones. Esto generalmente no es necesario para la creación de scripts, ya que tiene un nivel demasiado bajo, pero es bueno saber que existe. Simplemente se agregaría una función Object Notification en el script. Vamos a dirigirnos al editor de código y vamos a agregar una nueva función, func notification what. Vamos a definir un condicional if what es igual notification ready si what es igual a la notificación ready, va a imprimir en consola la siguiente frase: this is the same as overriding ready. Nos notificará cuando ocurra que la función ready está siendo llamada. Ahora else if se abrevia aquí en JavaScript como elif. What es igual notification process. Y vamos a imprimir en pantalla: this is the same as overriding process. Y antes de definir print, me faltó haber considerado definir delta, que lo vamos a obtener por medio de este método process delta time. Y terminamos con un pass. Antes de hacer correr este script, es bueno dejar comentado las líneas de código que ya no se utilizan. Me dirijo al plano 12, le daré al botón play y veamos qué sucede. Como se puede observar en la consola, se está cargando la notificación de proceso, y ya que son muchos cuadros por segundo, se generan un montón de líneas de código. Y si avanzamos en el inicio, se puede observar la línea de código relacionado al proceso ready. Ahora hablaré sobre las funciones más útiles incorporadas que se pueden utilizar.
Para eso me voy a dirigir al editor de código. Una función que se inicia antes del ready se llama enter tree. La vamos a definir. Enter tree. Y la vamos a cerrar con pass. Cuando el nodo entra al árbol de la escena, esta función es llamada. Los nodos hijos no han entrado a la escena activa todavía. En general, es mejor usar ready para la mayoría de los casos. La función enterTree podría ser utilizada para inicializar propiedades solamente del nodo principal. La faceta principal de la función ready es asegurar que todos los hijos de los nodos han entrado al árbol de la escena y han sido activados. Por ese motivo, la función ready es la más recomendada para inicializar. Entre medio de la función ready y la función process se encuentra la función exitTree. La vamos a definir. Cuando el nodo sale del árbol de la escena, se llama esta función. Los hijos de los nodos han salido también del árbol de la escena. En este punto, todos los nodos se hacen inactivos. La función process ya la hemos utilizado en reiteradas ocasiones, pero no hemos escrito aún la función que le sigue. Ahora definiré la función physicsProcess. Esta función es llamada a cada cuadro de la física. La función physicsProcess está corriendo a 60 cuadros por segundo. Esto es igual a decir 60 FPS. Si uno requiere modificar ese valor, podría hacerlo. Tendría que ir a Project Settings, Common. Y en Physics, FPS, aquí se cambia el valor. En situaciones se requiere pausar un juego o despausarlo. Es por esa razón que existen unas funciones que nos ayudan a cumplir ese objetivo. Las vamos a definir. Esta es la función que pausa un juego. Para despausar, ahora es momento de aprender a instanciar escenas. Me voy al plano 2D, voy a guardar la escena, voy a crear una escena nueva y voy a insertar un nodo de tipo label. Y en texto voy a poner soy la escena secundaria. Voy a ajustar el label y lo voy a poner en una parte central. Ahora voy a guardar la escena, save in as, y la llamaremos secondary. Save.
Ahora volveré a la escena principal y me dirijo al código. Y vamos a instanciar la escena secundaria. Para eso vamos a utilizar la función ready. Y esta función de notification la vamos a dejar en estado inactivo. Para instanciar una escena de este código es bastante fácil y es realizado en 2 pasos. El primer paso es cargar la escena al disco. Eso vamos a hacer ahora. Vamos a definir una variable var scene load, y aquí va la dirección en donde está ubicada la escena. Res hay que destacar que tenemos una carpeta llamada scenes, hay que destacarla, y ahí dice secondary. Seleccionamos eso. Muy bien. También existe otra alternativa de cargado que se llama preload, para que lo tengan presente. Preload. La precarga puede ser más conveniente a veces, como ocurre en el tiempo de análisis. La escena aún no es un nodo para contener subnodos. Está empaquetada en un recurso especial llamado package_scene. Para crear el nodo actual, la función package_scenes.instance debería ser llamada. Esto retornará el árbol de nodos que puede ser agregado a la escena activa. Entonces, consideremos agregar las siguientes líneas de código. Var node scene.instance. Y ahora finalizamos con add child al nodo. La ventaja de este proceso de 2 pasos es que una escena empaquetada puede mantenerse cargada y lista para usar, por lo que puede usarse para crear tantas instancias como desees. Esto es especialmente útil para aplicar rápidamente varios enemigos, viñetas, etc. en la escena activa. Ahora es momento de probar el código y ver si funciona todo bien. Vamos a ir al plano 2D. Nos encontramos en la escena principal y recordar que el código está escrito en la escena principal. Si funciona todo bien, nos debería llevar a la escena secundaria. Y como vemos, sí está funcionando, solo que la etiqueta quedó muy abajo. Estimados alumnos, hasta aquí finaliza esta lección. Ya con todo lo aprendido hasta ahora, nos encontramos aptos para avanzar en un proyecto práctico de videojuego 2D. Gracias a cada uno de ustedes por apoyar este canal. Que tengan un buen día. Nos vemos.